A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. Hoy martes 23 de noviembre del 2021, Día del Economista Ecuatoriano. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque, la mejor educación garantizada para tu niño. Preescolar El Parque. Tu niño puede ingresar en cualquier época del año. Comunícate ya para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Los pueblos han sido sabios en el momento de distinguir a sus gobernantes. Hubo reyes llamados el Hermoso o el Gordo, y hubo otros apodados el Flaco o el Idiota. Cuando se mira la vida de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos, y a los que en otras geografías fueron llamados el Furioso o el Glotón, e inclusive otros conocidos como el Loco o el Bueno. Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X, que en la España medieval de las diferentes culturas decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento. Alfonso X, como rey de Castilla, generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes, y creó la primera Universidad Internacional de Traductores. Allí, en Toledo, los intelectuales más destacados de las diferentes religiones encontraron un espacio de respeto y crecimiento, una atmósfera donde lo importante era la ciencia. Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la música, la palabra y el ajedrez, y el pueblo decidió llamarlo, con justicia, el Sabio. Alfonso X, el Sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, podremos unirnos alrededor de las verdades universales de la ciencia. Las principales noticias del día. Titulares. Correísmo gastó más de 12 millones de dólares en eventos y asesorías en España para obtener réditos políticos. Ecuador y Colombia acuerdan abrir fronteras el 1 de diciembre. La coyuntura distrae de la tarea legislativa de la Asamblea Nacional. Altos niveles de ruido preocupan a 7 sectores de Quito. En salud, dificultades en la sociabilización de los niños por la pandemia. En el segmento de opinión, la concesión del campo petrolero Sacha. En política internacional, récord Guinness. Editoriales de Simón Espinosa, Ángeles y Sexo. Alberto Dajic, la objeción al presupuesto. Ramiro Ruiz, negocio en las cárceles. José Hernández, la amenaza narco y la imposibilidad de ceder. Noticias del día. Correísmo gastó más de 12 millones de dólares en eventos y asesorías en España para obtener réditos políticos. Durante el 2012 y el 2021, los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno se gastaron más de 12 millones de dólares para obtener réditos políticos en España e Italia. En la Embajada y los consulados de España se usaron 8.5 millones de dólares para contratos de asistencia legal y ayuda psicosocial. También se gastaron 2.4 millones de dólares en eventos y espectáculos públicos en ciudades españolas. Por otro lado, en Italia el gasto llegó a más de $1 millón entre 2012 y 2017. Todos estos eventos sirvieron en esencia para apuntalar la maquinaria propagandística de Correa en Europa. Tras las denuncias de despilfarros e irregularidades, el canciller Mauricio Montalvo decidió terminar esas contrataciones en septiembre de 2021 y evalúa nuevos mecanismos de asistencia legal a los migrantes, pero con personal de la Embajada en Madrid. A partir del 2012, los millonarios pagos fueron parte de una estrategia política diseñada por los ex cancilleres Ricardo Patiño y Guillaume Blanc por orden directa de Rafael Correa.
En el discurso, el gobierno de Correa anunció medidas para asistir a los miles de migrantes ecuatorianos que perdieron sus hogares tras la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2007. En la realidad, esa asistencia tuvo un reducido impacto a la hora de solucionar los problemas de los ecuatorianos con los pagos de hipotecas vencidas, pues los resultados finales dependían de la negociación individual con los bancos. Desde 2012 hasta 2016, la Cancillería ecuatoriana autorizó que la Embajada de Ecuador en Madrid suscribiera contratos por 2.6 millones de euros con la cooperativa Kinema para dar asesoría legal a los afectados por la crisis hipotecaria, según los documentos. En teoría, durante este periodo de 4 años, más de 50.000 ecuatorianos recibieron apoyo legal para enfrentar los litigios por no pagar sus obligaciones bancarias, según consta en los documentos oficiales de Cancillería. La realidad es que quienes realmente se beneficiaron en esta primera etapa de los contratos de asesoría fueron figuras políticas españolas estrechamente relacionadas con el partido Podemos, un importante socio de la Revolución Ciudadana y del correísmo en España. Ecuador y Colombia acuerdan abrir fronteras el 1 de diciembre. El presidente Guillermo Lasso y su homólogo de Colombia, Iván Duque, tras una reunión sostenida por ambos mandatarios en el Palacio de Carondelet este 21 de noviembre de 2021, decidieron reabrir la frontera común el próximo 1 de diciembre de 2021. El presidente Duque dijo que la reapertura será de manera ordenada, estructurada y focalizada con el fin de que sigan los controles epidemiológicos. Los transportistas ecuatorianos de carga pesada podrán circular hasta la ciudad de Ipiales y dejar su mercancía. Y en el caso colombiano, los transportistas podrán avanzar para dejar la mercadería hasta la ciudad de Tulcán, en la provincia de Carchi. Esto ocurrirá siempre y cuando los transportistas tengan las 2 vacunas contra el coronavirus, indicó el presidente Duque. Otros acuerdos a los que llegaron los mandatarios fueron el asesoramiento de Colombia para combatir los delitos transnacionales y tratar los asuntos penitenciarios y carcelarios, el funcionamiento de una oficina binacional de innovación en Israel para impulsar los emprendimientos y las inversiones de ambos países y la coordinación de una reunión de trabajo en Galápagos en el primer trimestre de 2022 para dar seguimiento a la iniciativa firmada en la COP26 en Glasgow entre los mandatarios de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá para ampliar sus zonas marinas protegidas en el Océano Pacífico. Además, ambas delegaciones acordaron la repatriación de 170 colombianos detenidos en las cárceles ecuatorianas hasta los centros de reclusión de Colombia. Este número de detenidos es pequeño si se toma en cuenta las cifras oficiales. La coyuntura distrae de la tarea legislativa a la Asamblea Nacional. Varios casos urgentes en los últimos 2 meses han hecho que la Asamblea postergue la aprobación de ciertos proyectos porque la legislatura se dedicó en su tiempo a discutir la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, por actos de corrupción en la contratación de su equipo de trabajo. Luego, las matanzas de reos en las cárceles de Guayaquil también significaron debate e investigación. Antes, el trámite de un proyecto de ley urgente que no pasó en la Asamblea provocó el distanciamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo e incluso saltaron las amenazas de una muerte cruzada para nuevas elecciones. En tanto que uno de los temas que copó un mes de debates, discusiones y enfrentamientos entre el gobierno y la oposición fue el denominado Pandora Papers, que es una filtración de archivos que dan cuenta de la conexión de políticos con empresas en paraísos fiscales. En junio, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, presentó lo que denominó Agenda Parlamentaria 2021-2022, Minga por el País, que priorizaba las necesidades de la población en materia de atención a la pandemia derivada por el COVID-19, reactivación económica y empleo, derechos de los pueblos y nacionalidades, protección de la naturaleza, acceso y calidad en la educación y combate a la corrupción. Sin embargo, al momento se han aprobado 6 proyectos sobre reactivación económica en Manabí y en Esmeraldas.
reformas a la Ley de Emprendimiento Juvenil sobre regulación marítima, el Código del Ambiente, a la Ley de creación de la Universidad Amautai Huasi y a la Seguridad Social. El primer vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, precisa que las comisiones se han dedicado a convocar a autoridades del Estado y a ministros a cada momento, y esto imposibilita que salgan a tiempo los informes de los proyectos y además provoca que no haya los insumos necesarios para que el Pleno pueda tratarlos. Han transcurrido 6 meses de gestión y no se han producido leyes. Varias de las aprobadas han venido de la legislatura anterior. Los proyectos están en las comisiones y cada día ingresan más propuestas. Altos niveles de ruido preocupan a 7 sectores de Quito. Altos niveles de ruido se presentan en las zonas de Carapungo, Nayón, La Mariscal y la Jipijapa. A esto se suman lugares del centro histórico como la Ronda y el Camal, según datos de la Secretaría del Ambiente del municipio capitalino. En estos 7 sectores, la emisión de ruido supera con facilidad la recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud, que determina un máximo de 65 decibeles en el día y 55 en la noche. En Quito, sin embargo, la norma técnica 003 establece diferentes parámetros máximos y mínimos de acuerdo a la zonificación del suelo. Tomando en cuenta las 5 categorías del municipio capitalino, la zona de La Mariscal, con un promedio de 80 decibeles, es el barrio con el mayor nivel de ruido. Le siguen el Camal con 79.2 decibeles y el centro histórico con 78.5 decibeles. Valeria Díaz, coordinadora de la Unidad de Investigación, Análisis y Monitoreo de la Secretaría del Ambiente, explica que los vehículos, las fábricas y los parlantes que utilizan algunos negocios para promocionar sus productos son las principales fuentes del ruido en la ciudad. Según un informe de la Universidad de las Américas, el 25% de los quiteños está expuesto a ruidos que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el día, mientras que el indicador se incrementa hasta el 38% en la noche. El municipio de Quito cuenta con apenas 4 estaciones para medir los niveles de ruido que se producen en la ciudad. 2 están ubicadas en el norte, una en el centro y otra en el sur. Valeria Díaz, funcionaria de la Secretaría del Ambiente, reconoce que el número de estaciones es limitado con relación a la extensión que tiene la ciudad, pero señala que la actual administración municipal trabaja para reducir esta falencia. Además, para intentar controlar los altos niveles de ruido, la Agencia Metropolitana de Control realiza controles en establecimientos comerciales, en vehículos y fábricas. De acuerdo con la norma técnica 003, las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. En estos últimos días, y a partir de que se autorizó ya el regreso progresivo y presencial de todos los niños, niñas y adolescentes a las clases nuevamente, después de 18 meses de que la mayoría permaneció en casa teniendo sus clases virtuales, la consulta de los padres empieza a aumentar en torno a que tienen miedo de cómo sus hijos van a afrontar esta nueva etapa, cómo van a ser estas habilidades sociales. Estamos teniendo un grado elevado de niños que presentan cierto tipo de ansiedad social, es decir, de temor a volver nuevamente a clases, a reencontrarse otra vez con sus compañeros y para muchos de ellos a iniciar nuevamente un tipo de relaciones, porque posiblemente se cambiaron de clases, de institución educativa, posiblemente ya no tienen juntos a los compañeros que tenían antes. Y en este sentido, es importante que nosotros identifiquemos lo siguiente. La ansiedad social, la fobia social que los niños están presentando ahora por iniciar nuevamente clases es transitoria, no es una condición patológica, es una condición que tiene que ser sí abordada validando las emociones de los niños, esos temores que ellos están sintiendo en estos momentos para irlos canalizando apropiadamente.
En primer lugar, entonces, decimos que es fundamental escuchar a qué le tienen temor. Posiblemente muchos tendrán temor todavía a contagiarse, otros tendrán temor a no hacer amigos o, como decía hace un momento, a no tener ya cerca a sus amigos, a los amigos con quienes habían estado antes. Frente a eso, la validación de estas emociones, el adulto, papá, mamá o, si es necesario, un profesional en el ámbito de la psicología que valide esos aspectos, que le haga sentir que son válidos los temores que está sintiendo, pero que a la vez estos temores pueden irse disminuyendo, derribando de alguna manera lo infundado de ellos. Por ejemplo, el temor a contagiarse puede verse disminuido en la medida en que sabemos que los niños están ya vacunando, que además tiene que continuar manejando los protocolos de bioseguridad, utilizando la mascarilla, lavándose frecuentemente las manos, no compartir cosas de comida, por ejemplo, con sus compañeritos, le va a ayudar al niño a tomar un sentido de empoderamiento frente a su propio cuidado y disminuir ese temor también. Ahora, otro de los temores que los niños nos manifiestan es el no saber cómo hacer amigos, el no tener amigos en ese sentido. Entonces también es importante ayudarle a mirar las posibilidades que tiene este nuevo reencuentro a las clases, esta posibilidad de descubrimiento, ¿no es cierto? De una manera diferente todavía, no como esperaríamos que ellos hubieran retomado las clases, pero el hacerle mirar que va a encontrarse con otros amigos, que puede hacer nuevas amistades, estos aspectos le ayudan a vencer ese temor. También es importante que desde las instituciones educativas sean los maestros y las autoridades quienes vayan propiciando ese acercamiento paulatino, es decir, indiscutiblemente los contenidos académicos son importantes, pero posiblemente en estas primeras semanas de reingreso de los chicos a clases va a ser necesario priorizar el aspecto emocional, priorizar el aspecto social, que nos hablen los niños de lo que ellos estaban sintiendo cuando estaban en casa, que nos hablen ahora de las expectativas que tienen frente a las clases, de estos nuevos reencuentros, de que sean los maestros ese puente de comunicación entre los nuevos compañeritos, desarrollando actividades recreativas, actividades lúdicas, que les permita a ellos vencer esos temores y empezar ese proceso de adaptación nuevamente. Y obviamente esto implica una gran observación tanto de los maestros como de los padres frente a aquellos niños que posiblemente les está costando un poco más el realizar estas actividades, cómo acompañarles, tal vez darles espacios para que ellos interactúen de manera más libre, el permitirles conversar en momentos de la clase, manteniendo indiscutiblemente todas las medidas de bioseguridad, pero que les permita a ellos irse reconociendo, hablando de las cosas que les gusta, de las cosas que no les gusta, tal vez compartiendo en un momento determinado un juego específico, compartiendo cosas de su familia a través de imágenes, a través de videos. Este tipo de actividades ayuda entonces a los niños, a las niñas y también, ¿por qué no?, a los adolescentes que están en una etapa en donde la socialización se vio tan bruscamente cortada, que ellos puedan otra vez interactuar de esa manera, que este nuevo reencuentro con la presencialidad no sea solamente para abordar contenidos, sea sobre todo para cuidar y velar por el bienestar y la salud emocional de nuestros niños, que disminuyan esos temores, que disminuya la angustia, que ellos vuelvan a encontrar en sus instituciones educativas esos espacios de fortalecimiento de sus habilidades sociales. Pensemos siempre que los niños, sobre todo, aprenden a través de la imitación, y es en la imitación donde ellos van desarrollando todas las habilidades sociales que les van a servir después de competencia en la interacción que tengan con el resto de personas. Muchas gracias. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El señor presidente de la República acaba de anunciar los proyectos que emprenderá en sus 4 años de gobierno y menciona que serán 30,000 millones de dólares de inversión, ¿ya? Eso significa una inversión por año de 7,000 millones de dólares y anuncia una serie de proyectos en el área minera, en los hidrocarburos, en las telecomunicaciones, en el sistema vial, en fin, en una serie, en puertos, en aeropuertos, etcétera. Nos parece importante. Una inversión de 30,000 millones es hablar de palabras mayores, ¿no? Y claro, es el principal concepto la inversión y el segundo concepto el empleo.
Bueno, nosotros lo que decimos al respecto, que en el caso de la explotación de los recursos naturales no renovables debería haber una mayor precisión y sobre todo acatando lo que dispone la Constitución de la República, en donde menciona en el caso de los artículos 315, 316, de que para la explotación de los recursos no renovables, en este caso del petróleo, de la minería metálica, de las telecomunicaciones, el Estado debe conformar empresas de economía mixta, y las disposiciones que menciono, el artículo 315, último inciso, y artículos 316, primer inciso, menciona de que el Estado debe conformar empresas de economía mixta en donde debe ser el mayor accionista. Esa debe ser la línea rectora del gobierno para impulsar la explotación de los recursos naturales no renovables. A mí me parece que puede ser cuestionable si no hay transparencia en este proceso. Nosotros le hemos dicho, por ejemplo, que en el caso del sector petrolero debe haber un solo contrato para explorar y explotar los hidrocarburos, el contrato de asociación, en donde haya un solo operador en la región amazónica, uno solo, y en donde el Estado es el mayor accionista de ese contrato, porque ya lo tuvimos, ya lo hemos dicho varias veces en el Ecuador, que estuvo vigente el contrato de asociación en el periodo 1972-1992. Fue el mejor contrato petrolero que este país. Los otros han sido una desgracia para esta nación por el bajo rendimiento económico que ha recibido el Estado de la explotación de los recursos naturales. Sorpresa, y muy sospechoso resultó de que en el proyecto de reforma tributaria que aprobó la Asamblea Nacional y que envió el gobierno nacional con el carácter de urgente, habían incluido varios artículos de reforma a la ley de hidrocarburos, pero esas reformas eran nocivas para el país porque no estaban bien planteadas, y además se tuvo como audacia ahí de borrar, de eliminar el contrato de asociación, justo al mejor contrato para explorar y explotar los hidrocarburos, el que le generó réditos económicos al Ecuador. Justamente a ese contrato, que fue de mejores resultados económicos para el país, justamente a ese contrato lo estaban borrando, a ese contrato proponían eliminarlo. Realmente contradictorio y absurdo. En vez de retomarlo a ese contrato para explorar y explotar los hidrocarburos, a ese precisamente lo estaban eliminando. Realmente inaceptable. Eso lo uno. Lo segundo, lo que querían dar paso es a los contratos de prestación de servicios y de participación, contratos que realmente han sido negativos. En los años 90 hubo un estudio del contrato de prestación de servicios donde el Estado recibió cero ingresos. Hoy es un estudio hecho por exgerentes, expresidentes de Petroecuador, no fue hecho por los sindicatos, no fue hecho por los técnicos así, no fue hecho por personal de base. Fue un informe elaborado por los expresidentes y exgerentes tanto de CEPE como de Petroecuador. Ellos dijeron que en el caso del bloque 16 de la empresa Repsol, que acaba de autorizar la transferencia de derechos a otra compañía muy cuestionada por petroleros, por ingenieros especialistas, tanto geólogos como petroleros, en donde dan cuenta de que la trayectoria de la empresa que recibió los derechos del contrato con la empresa Repsol no tiene una buena carta de presentación, no tiene buenos antecedentes en el área técnica, en el área económica y de experiencia en el manejo de los hidrocarburos. No, ese tipo de empresas no, señor presidente. Tiene que ser una empresa internacional, una sola, porque si usted pone 5 empresas, 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas o 25 empresas, o 30 empresas, la renta petrolera tiene que distribuirle para todas esas empresas. Pero si pone una, la renta petrolera se distribuye entre el Estado y esa empresa operadora, como ya la tuvimos con la empresa Texaco. Entonces, a partir de que salió Texaco, vino la debacle para el sector petrolero. No, una cantidad de empresas sin trayectoria, sin experiencia, sin solvencia, y sobre todo muy hábiles ellos de llevarse la mayor riqueza petrolera inflando
enormemente los costos de producción del barril del petróleo. En ese marco no es posible licitar Sacha. En ese marco no es posible licitar el campo petrolero Sacha. Nosotros en los próximos programas vamos a proyectar, en los próximos noticieros vamos a proyectar los efectos económicos que traería si no se revisa, si no se analiza de manera correcta esta intención de querer entregar Sacha a las compañías petroleras. Allí no existe riesgo, el riesgo ya lo asumió el Estado y las inversiones salen de los mismos yacimientos, no vienen de afuera, de manera que el señor presidente de la República y su gobierno le debe explicar al país que al invertir 30.000 millones durante los 4 años, la empresa privada, la empresa extranjera o la empresa extranjera tiene que recuperar esos 30.000 millones de dólares. De esa inversión de 30.000 millones de dólares, el país lo que debe saber cuánta ganancia van a tener las empresas, los inversionistas, y cuánta ganancia le va a quedar al Estado, qué porcentaje. Eso no se ha dicho, eso no está claro, y eso es lo fundamental. El empleo en el sector petrolero es demasiadamente reducido. No existe empleo así de miles y de miles de trabajadores. No. En el sector petrolero el tema de empleo es muy limitado. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Catey. Con gran despliegue publicitario se han mostrado imágenes de un nuevo récord Guinness que se ha producido en Venezuela la pasada semana, al haber congregado a 12.000 músicos jóvenes para la interpretación de varias piezas de música clásica. Se trata de la orquesta más grande que se ha logrado reunir en el mundo. Este logro ciertamente es meritorio y aquellos que lo hicieron posible, esos jóvenes músicos venezolanos, superando una situación y unas limitaciones enormes, se merecen todas las felicitaciones por este gran éxito en medio de la desolación en que vive el país. Ojalá este logro haya traído al menos algo de alegría al atribulado pueblo venezolano. Como es natural, la dictadura buscó para su beneficio posicionarse detrás de este evento de cara a las, llamémosles, elecciones del día domingo pasado. Nada es coincidencia, tampoco, que el hijo del dictador aparezca por ahí tocando la flauta. Ya que tanta publicidad se ha dado a este récord Guinness, considero oportuno hacer memoria de otros récords alcanzados por la dictadura venezolana, pasando por alto los del ridículo tan afanosamente cultivado por el dictador Maduro. Ciertamente, el haber llevado a Venezuela, un país de unos recursos ingentes, desde las principales reservas petroleras del planeta, pasando por enormes reservas de hierro y de bauxita, de oro, de recursos hídricos amplísimos, de ser la más potente economía de Sudamérica, a su actual último lugar en el continente, con el 94% de su población en condición de pobreza, es, qué duda cabe, un récord. Poco envidiable, por cierto, impuesto por una dictadura, además de atrabiliaria, de una incompetencia supina, como que no sea para robarse todo lo que haya estado a su alcance. Haber logrado mantener durante varios años consecutivos índices inflacionarios del 1.000 al 3.500% constituye otro récord, muy difícil de superar. La moneda venezolana, sus billetes al menos, tienen su mejor uso en los servicios higiénicos, pues ya no se sabe ni cuántas veces se han debido restárseles todos los ceros posibles para reiniciar el ciclo una y otra vez. Consiguiente al récord anterior, también han logrado los iluminados socialistas del siglo XXI, los primeros adquirentes de la exitosa franquicia, la más brutal destrucción de la capacidad adquisitiva de su población, que antes de su llegada al poder era de las más altas de la región. El ingreso actual del venezolano medio no llega a $2 mensuales, récord que pone al país en pie de igualdad con varios estados fallidos de África.
La inseguridad alimenticia grave o severa es un récord más, lamentable por cierto, que ostenta la dictadura y que afecta al 75% de la población, que en un 92% requiere de los CLAPS, las famosas raciones que la dictadura entrega a la población, sin importar el deterioro, el grado de deterioro de los comestibles de muy dudosa calidad que el señor Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos por lavado de activos, vendía a precio de oro a Venezuela para poder pagar las millonarias participaciones de las mafias locales de funcionarios o militares en el miserable negocio del hambre de la gente. Con el hambre generalizada, que es uno de los poquísimos rubros que la dictadura ha logrado repartir con eficiencia, ha establecido récords alarmantes en la desnutrición infantil, que se sitúa en el 30% como crónica y severa, superando también en este rubro a varios países africanos. Durante la gestión del tirano Maduro se ha logrado un sostenido récord de caída del PIB nacional a un sorprendente promedio del 10% por año, para un impresionante agregado de 70% de contracción de la economía. Para poder imaginarnos esto, pensemos que la pandemia del COVID durante el año de para que sufrió la economía regional y mundial ha significado una caída del orden del 8%. Dicho de otro modo, Venezuela ha pasado con un COVID muy severo durante 7 años. El rubro de la violencia también le permite a la dictadura exhibir unos récords espectaculares. En 2017 alcanza la marca de 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, contabilizando 23.000 muertos. En 2019, pese al obligado encierro por la pandemia, algo baja la mortalidad a 12.000, que creyéndole al gobierno sus 1.100 muertos por COVID, nos daría que los asesinatos fueron más de 11 veces que los muertos por la pandemia. Para hacer una comparación con otro país de la región con una población similar, Perú registra para 2020 2.700 asesinatos, es decir, 8.3 por cada 100.000 habitantes, una proporción 10 veces menor a la de 2018 en Venezuela. Hay más. Del total de víctimas de 2018, al menos 7.000 se atribuyen a ejecuciones extrajudiciales, un récord ya reconocido incluso por Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional, que ha admitido a trámite el proceso por crímenes de lesa humanidad. Las acciones que se ha emprendido por parte del gobierno ya han sido definidas como política de Estado por parte de los organismos de seguridad pública de la dictadura. Otros 5.000 casos aparecen definidos bajo la muy opaca nomenclatura de fallecidos durante las investigaciones, lo que daría fundamento a las acusaciones de torturas generalizadas en los centros de detención e interrogatorio de dichos organismos. Como dato interesante, por lo serio, en la población de El Callao, en la región aurífera de Venezuela, se han registrado 620 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Sin duda, un récord mundial, equiparable al del Medellín de la peor época de Pablo Escobar. Otro significativo récord establecido por la dictadura está en el ámbito de la migración. En un tiempo relativamente corto, ha logrado ponerse a la altura de potencias como Siria. Esta última ha logrado expulsar al 25% de su población, esto sí con la inapreciable ayuda rusa, y con una guerra civil con bombardeos aéreos, ataques con armas químicas y el uso del ejército con todos sus medios. Venezuela logró prácticamente lo mismo, expulsar al 20% de su población, 6 millones de personas,
a pura incompetencia e incapacidad de gestión. Tal vez el ejemplo más palmario del nivel de impreparación alcanzado se ha dado en el área petrolera, donde también establecen un récord mundial, al lograr que la producción de crudo de la petrolera estatal caiga de 3.2 millones de barriles diarios a unos 800.000, es decir, a la cuarta parte. Lograr esto en el país con las mayores reservas de petróleo del planeta exige ya otro nivel de ignorancia y rapacidad, alcanzado, hay que admitirlo, sin mayor esfuerzo por el nivel del funcionariado del régimen. Para concluir con esta revisión de los récords del socialismo del siglo XXI venezolano, no podríamos dejar sin destacar los obtenidos en la educación, siempre tan cara a los proyectos socialistas revolucionarios. Para 2019, entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, se refleja una tasa de asistencia inferior al 60%, lo que implica que no asisten sino a poco más de la mitad de las clases, con las lógicas consecuencias de tal situación. Y esto se debe a múltiples razones de orden práctico: la falta de agua, la falta de luz, la inseguridad que implica llegar a los centros educativos. Todos estos factores inciden para que la educación poco a poco vaya ausentándose de esos sectores menos favorecidos. Desde la provisión del servicio educativo, la Federación Educativa Venezolana refleja que entre 2015 y 2020 más de 100.000 profesores han abandonado la docencia, sea por buscar trabajos alternativos que les permitan sobrevivir, sea porque se han unido a la masiva migración. Otro récord de la dictadura. Así pues, cuando de hablar de récord se trata, siempre es conveniente revisar todo el espectro, no sea que nos quedemos solo con Nicolásito tocando la flauta. Muchas gracias. Editorial. Ángeles y sexo, editorial de Simón Espinosa, publicado en Diario El Comercio. El Imperio Romano nació en el año 27 a.C. Era uno y se dividió en dos entre los años 330 y 395 de nuestra era. El occidental murió en el 476 por no respetar las instituciones. El oriental, con Bizancio transformado en Constantinopla, duró hasta 1453. Cayó en poder de los turcos otomanos. Renombraron a Constantinopla como Estambul y a su vez fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Una parte del imperio se convirtió en la República de Turquía en el año 1922. Nos cuentan que mientras los turcos otomanos atacaban Constantinopla, el emperador Constantino XI y los patriarcas de la Iglesia ortodoxa griega andaban enfrascados en una discusión teológica sobre el sexo de los ángeles, ocupación tan sutil e inútil que el diccionario la califica de bizantina. Nosotros a lo sumo podríamos discutir sobre el sexo de los ángeles de Charlie. La discusión entre el presidente del Constitucional y el señor Guillermo Lasso acerca del sexo de policías y militares, nuestros ángeles guardianes, se vuelve bizantina, pues en estado de guerra no deben ser ellos limitados y menos abandonados en indefensión jurídica por quienes ven lo constitucional y cierran los ojos a lo que acontece. Sufrimos la guerra abierta, contumaz y sádica del crimen internacional contra el Estado y la nación en su conjunto. Arguyen los unos con los derechos humanos, responden los otros que la muerte anda suelta en prisiones y calles porque fuerzas armadas y policías respetan lo constitucional. El remedio se ha convertido en veneno. La normalidad constitucional está desplazada, pues estamos en guerra. Con sorpresa vemos que esgrimen el Estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad, los derechos humanos contra el estado de excepción. Olvidan que la gente masacrada en cárceles y calles tenían derechos fundamentales que el Estado se había comprometido a garantizar, usando en especial la acción legítima de Fuerzas Armadas y Policía, instituciones que en tiempo de guerra no pueden ser cohibidas ni menos abandonadas en indefensión jurídica.
Fuerzas Armadas y Policía, aún sin estados de excepción, tienen la obligación constitucional, artículo 158, de proteger derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. El 158 dice también que Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Ahora bien, la invasión del crimen internacional y sus carteles fracturan al Estado y convierten el país en servidumbre de paso de drogas y delitos. En estado de excepción, según los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y de su reglamento y de la Ley de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Policías se transforman en fuerzas auxiliares y complementarias. ¿Cuál es el problema? Editorial de Simón Espinosa, publicado en Diario El Comercio. La objeción al presupuesto. Alberto Dajic, El Universo. En días recientes, la proforma presupuestaria transitó por el usual camino de ir a la Asamblea para recibir la bendición de la misma y transformarse en la ley anual con el presupuesto codificado y aprobado. Hay 3 instancias en el presupuesto: la proforma, luego la proforma aprobada con las modificaciones y finalmente el presupuesto ejecutado, que refleja la realidad de lo que pasó en el año. Jamás el ejecutado coincide con el aprobado por la Asamblea. Y parte de esta discrepancia está en la razón fundamental por la cual el presupuesto fue observado, y es que supuestamente no cumplió con las metas de educación y salud. La Constitución obliga a aumentar anualmente esos presupuestos en un porcentaje del Producto Interno Bruto. Este absurdo, producto de aquellos que creían en las bonanzas perpetuas y en el despilfarro sin control, hace que si el PIB no crece en más del 6% al año, cosa que el Ecuador no ha logrado en promedio en los últimos 20 años, la educación y la salud terminen comiéndose al país. Llegará un momento en el cual no habrá dinero para ninguna otra cosa. Quienes hicieron la Carta Magna poco sabían de elementales matemáticas. Si hoy el Producto Interno Bruto es 100 y crece el 4% anual, en 50 años el Producto Interno Bruto valdrá 710. Si la educación es, supongamos, el 30% del Producto Interno Bruto y crece el gasto en ella al 6%, la educación entonces será 18 veces ese 30, es decir, 540. Entonces, en 50 años, esa Constitución nos dice que la educación debe ser el 76% del Producto Interno Bruto. Pero lo más triste de todo es que mientras esta absurda y desfinanciada propuesta se la puso en piedra en la Constitución, se aprobó una ley que da a los maestros el privilegio de que al jubilarse no solo reciben su pensión como cualquier otro ecuatoriano, sino que en contra de la igualdad que propone esa misma Constitución para todos los ciudadanos, se les otorga una cantidad enorme al momento de jubilarse. Sepan ustedes, queridos lectores, que ese bono, dependiendo de aportes y escalafón, puede llegar a $50,000 o incluso a más. A la fecha de hoy, el Estado adeuda 900 millones por ese concepto. 900 millones por un privilegio ejercido con presión en contra de todos los demás ecuatorianos, por más méritos que de sobra tienen los maestros, por supuesto, pero también los tienen los médicos y los policías y los soldados y muchos otros más. La gran tragedia es esa superficialidad y falta de entendimiento de los problemas que tiene el país. ¿Cuándo en el Parlamento se ha analizado esto y se lo ha tratado con seriedad? ¿Cómo pudo la Asamblea de Montecristi aprobar una barbaridad así? Y además se sigue exigiendo que bajen los combustibles, que jamás suba ningún impuesto, que más bien se los baje y por supuesto que todo haya en el país, pero gratis, y que a mí no me cobre nadie nada. Alguna vez se organizó el viaje a descubrir la fuente de la juventud, otros al país de la canela. Hoy organicemos el viaje a la Amazonía para encontrar la plantación de 2 millones de hectáreas con árboles que produzcan billetes.
que una gran cantidad de ecuatorianos parece creer que existe y de la cual el gobierno todos los meses puede ir a recoger lo que necesita para regalarlo todo. Alberto Dajic, El Universo. Negocios en las cárceles, editorial de Ramiro Ruiz. En Ecuador y en el mundo la violencia no solo vive en las cárceles, está presente a diario en hogares, en el trabajo, en la política, en la calle. No obstante, la violencia en la penitenciaría de Guayaquil tiene varios orígenes. La pobreza y falta de empleo, el narcotráfico, la corrupción, las políticas deficientes del gobierno para solucionar este problema, la corresponsabilidad de la sociedad. El problema de la violencia en las cárceles viene arrastrándose antes de la pandemia. El encierro ocasionó depresión, ansiedad, respuestas de violencia, y no solo en las cárceles, sino en los hogares de pobres y ricos, de ancianos, jóvenes y niños. Millones de personas se quedaron sin trabajo, y el efecto de la crisis de la pandemia originó la crisis económica y la falta de trabajo. Sin trabajo no hay dignidad de la existencia. Sin dinero no se puede comprar alimentos ni medicinas. La clase media baja y los pobres fueron los grupos más golpeados. En muchos casos se intensificó la violencia en el hogar. Numerosos hombres recurrieron a las actividades ilícitas de alto riesgo, como el narcotráfico. La violencia en las cárceles del Ecuador tiene sus raíces en el narcotráfico, que mueve bandas rivales que operan dentro y fuera de las penitenciarías. La masacre del pasado sábado en el penitenciario de Guayaquil, en el enfrentamiento de bandas rivales, dejó un saldo de 68 presos asesinados y unos 25 heridos. En América Latina, Ecuador ocupa el puesto 18 en sobrepoblación de las cárceles con un 133%. Mientras Haití ocupa el primer lugar con 454%, Guatemala llega al 367% y en Bolivia es del 272%, dice el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, ICPR. Según las autoridades ecuatorianas, el 40% de los presos no tienen sentencia. Los carteles de narcotráfico han fundado un gigantesco negocio en las cárceles. En la penitenciaría del Litoral existen cerca de 9,000 privados de libertad que son un mercado cautivo para el microtráfico. Según las comisiones ecuatorianas Justicia y Paz, en las cárceles se generan negocios lucrativos de millones de dólares que son administrados por mafias bien organizadas. En las penitenciarías hay secciones donde las autoridades carcelarias no ejercen control. La corrupción e impunidad se han infiltrado y enquistado en los diversos niveles de poder, de tal manera que las autoridades y jefes de turno pasan sin mayor trascendencia. Esta descomposición carcome todo intento por mejorar, cambiar o curar cualquier desafuero. Y lo peor, ya se ha convertido en parte de la cotidianidad social, explica la Comisión Justicia y Paz. Al respecto, la nota publicada en octubre pasado por la Comisión subraya que las personas privadas de libertad están bajo la tutela y responsabilidad del Estado, llamado a garantizar su seguridad y derechos. Sin embargo, advierte que la espiral de violencia carcelaria demuestra que el Estado ha perdido espacio y autoridad en las penitenciarías en ciudades y sectores amplios de la población. Otra causa de la politización del sistema penitenciario. No administran profesionales que conozcan esta clase de tareas. A los funcionarios les tocó la gracia de los políticos que llegaron al poder a pagar los favores de campaña. A la administración politizada según el problema de utilización de espacios. El área es demasiado amplia para el personal. Los 1.654 agentes de seguridad penitenciaria deben manejar una población carcelaria de cerca de 39,000 personas. Los talleres ahora son aprovechados para elaborar armas blancas y embodegar armas de fuego y municiones. No se han evaluado a los servidores del sistema penitenciario. A los funcionarios que han infringido se les ha calificado la fragancia, pero han regresado nuevamente a trabajar y reinciden ingresando municiones y armas de fuego. Estos servidores se han inclinado a los intereses de las bandas del crimen organizado.
los estados de excepción provisional, las políticas de Estado para luchar contra la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, así como la ejecución de programas de rehabilitación, sin duda deben aplicarse para defender la vida y la seguridad de la sociedad y aplacar el sufrimiento de las familias de las víctimas. Editorial de Ramiro Ruiz. La amenaza narco y la imposibilidad de ceder. José Hernández, 4 Pelagatos. La amenaza de alias Fito y Junior nos sorprende. Los responsables de los choneros pusieron a su ejército en pie de guerra. Le dispusieron iniciar revueltas en las cárceles si son trasladados de la cárcel de Guayaquil. Los servicios de inteligencia temen que pueda haber amotinamientos, masacres y más violencia callejera. Estas amenazas nos sorprenden porque los varones de la violencia, tras haber doblegado durante años a los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, erigiéndose en dueños de las cárceles, no dudan en querer dictar su ley también al gobierno de Guillermo Lasso. Esa es su lógica: imponer por la fuerza condiciones que resultan inaceptables para el Estado. Así, en meses, el país ha descubierto una realidad insospechada para la mayoría: matanzas en las cárceles, megabandas de delincuentes, presencia de cárteles internacionales, tránsito por su territorio de 1/3 de la droga que se produce en Colombia, y ahora amenazas directas que pueden traducirse en más matanzas carcelarias o en más violencia callejera, con asesinatos selectivos o atentados contra sectores estratégicos o dependencias policiales o militares. El país, acostumbrado a verse como isla de paz, aterriza de un panzazo en una pesadilla que las telenovelas se han encargado de edulcorar. Y esta vez sí, por el dramatismo que imponen los hechos, el país real y el país político tendrán que acompañar al gobierno en decisiones que son inevitables. No hay cómo negociar con ejércitos dedicados a producir violencia. Las experiencias que hay en Centroamérica en ese campo han sido adversas. Es imposible ceder la soberanía que debe ejercer el Estado en las cárceles y más aún plegar ante amenazas que persiguen someterlo a chantajes y a extorsiones sin límites. Las experiencias vividas por Colombia deberían servir en Ecuador. Allí el narcotráfico también pretendió imponerse y cooptar el Estado. Los mecanismos no cambian. Recurre a la violencia o pone inmensas cantidades de dinero en las campañas políticas. Sucedió con la campaña de Ernesto Samper Pizano, ese impresentable personaje que el correísmo exhibió cada vez que pudo como un ícono respetable. En todos los casos, la realidad de Colombia prueba, por donde se examine, que ceder es la vía equivocada. 1, porque desinstitucionaliza el país y abre el camino a la mayor empresa de corrupción de la que se tenga memoria. 2, porque el Estado pierde el monopolio de la fuerza. 3, porque en vez de negociar la espiral de la violencia, el reto es pararla antes de que sea tarde. 4, porque si el Estado no actúa, otros actores toman la iniciativa. 5, porque negociar con ejércitos paralelos es consagrar la idea del Estado fallido. Ecuador estuvo unido durante décadas por el peligro que representaba el conflicto territorial con el Perú. El narcotráfico incluye un peligro quizá mayor: la implosión de la institucionalidad, el riesgo inconmensurable y generalizado del dinero fácil, de la corrupción sin límite, de la violencia impuesta por bandas que pueden recurrir a muchos métodos criminales para amedrentar, someter e imponer la ley del más despiadado. El punto de quiebre es ahora. La Asamblea Nacional, experta en exhortos y en intrascendentes saludos a la bandera, producirá al fin un acuerdo sobre este tema que es fundamental para la paz y la democracia del país. Los partidos leerán el momento político que implica aislar a las bandas productoras de violencia e imponer la soberanía del Estado. Por supuesto que el tema carcelario, tan mal manejado durante lustros, como demuestra el informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, debe ser enfrentado. Pero antes,
Como lo han señalado numerosos expertos esta semana en los medios, los factores de violencia deben ser desactivados. La propia Nelsa Curbelo, experta en resolución de conflictos, ha expresado la necesidad de parar la violencia como una condición sine qua non para poder entablar cualquier diálogo para una convivencia pacífica en las cárceles. La nueva amenaza de los líderes de las bandas criminales es una alerta, un punto de quiebre para el país. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos, _Twitter, @telesucesos29, en YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Esta edición informativa llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación para tu niño, garantizada en su totalidad en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Hasta mañana, que pasen bien. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.